Bienvenidos al Tabernáculo Cristiano de Parslope. Te invitamos a que adores con nosotros en esta mañana. Siéntete libre de levantar tus manos y adorar a Dios con libertad, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Vamos a levantar nuestras voces al Señor esta mañana. Aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no queda duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saberla por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Vamos a cantar muy fuerte a nuestro Señor, amén. Aleluya. Cantaré más fuerte, 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 oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Arma es la canción en mí, oh, cantaré más fuerte, con alta voz, cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, oh, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. cantaré más fuerte, Arma es la canción en mí, oh, cantaré más fuerte, cielo peleará por mí. yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Oh, yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas
cielo resonó vuestra mente para siempre. El Cordero conquistó y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán y la iglesia comenzó por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y su nombre libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, Nayago. Oh, gloria, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, Nayago. Oh, tú, Rey de Reyes, Nayago. Oh, tú. No lo hay. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que le quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcanza
Derrama tu gloria aquí, oh Señor, te pedimos, derrama tu gloria, oh, derrama tu gloria, oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama, somos tuyos, Señor, queremos más de ti. Derrama tu gloria, oh, Santo Señor, oh, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dios le bendiga esta mañana y bienvenido a Tabernáculo Cristiano de Park Slope. Estamos entusiasmados que usted ha decidido estar con nosotros en esta mañana. En este día estaremos hablando acerca del tema la justicia, la misericordia y las prácticas espirituales. Hay ciertas prácticas que Jesús nos dejó como ejemplo para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, tales como la oración, el ayuno, el estudio y la meditación en las Escrituras. Todo esto vemos que Jesús mismo lo hizo en los evangelios. El propósito de las prácticas espirituales, o algunos lo llaman las disciplinas espirituales, es para que nosotros podamos ponernos en una posición de oír la voz de Dios. Dios siempre está hablando, amén, pero a veces las preocupaciones de la vida, los quehaceres nos distraen de tal manera que no oímos la voz de Dios. Las prácticas espirituales nos ayudan a ponernos en a sintonizarnos a la frecuencia donde podemos oír a Dios que nos está hablando. Si no hay comunicación en nuestra relación con Dios, tarde o temprano vamos a flaquear y vamos a caer, ¿verdad? Pues eso no es lo que queremos. Lo que queremos es continuar creciendo en Dios, y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un aspecto de eso en este día. Tenemos como nuestro versículo bíblico como punto de partida Miqueas capítulo 6 versículo 8, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado, hablando de Dios, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios, el resumen de lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios. Si hacemos esto, el amor de Dios va a llenarnos de tal manera que ese amor va a fluir. ¿Por qué no oramos en esta mañana por las Escrituras y por esta palabra que vamos a compartir? Gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, y tú nos has dado esta oportunidad para poder recibir pan de vida. Oh Dios, te pedimos que tú abras nuestros ojos y oídos espirituales, nuestros corazones y nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Les damos gracias por estar con nosotros, y estamos hablando en esta mañana de la justicia, la misericordia y las prácticas espirituales.
La justicia y la misericordia es algo tan profundamente central al carácter de quien es Dios. Podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, versículo 19, donde habla ahí, da la explicación por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fue arrogante, comilona, sin importarle de los demás, y no ayudaron al afligido y el menesteroso. La justicia y la misericordia era algo tan importante para Dios que sin estas ciudades hacer algo activamente en contra del necesitado y en contra del pobre, pero simplemente ignorando a el necesitado y el pobre, fue suficiente para traer la ira de Dios, y Dios destruyó esas ciudades, como podemos leer en el libro de Génesis, ¿verdad? Pero mira lo que dice acerca del corazón de Dios en el Salmo 72. Dice la palabra: porque Él librará, hablando de Dios, Él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tenga quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Inmenso, claramente Dios está en el lado del necesitado, del hambriento, del que está sufriendo. Amén. Y Dios dice la palabra en los Salmos que librará al menesteroso, socorrerá al afligido. Amén. En el lado de quien estamos nosotros. En este mundo lo que se nos pide es que siempre busquemos el favor de aquellos que, entre comillas, son los ganadores. Aquellos que han tenido el éxito, o que tienen influencia, que tienen poder. Dios dice: yo estoy en el lado de aquel que es pobre, ¿verdad? Y voy a redimir sus almas de la violencia que viene en contra de ellos. Amén. ¿En qué lado nos encontramos nosotros? Dios nos pide que estemos en el lado de aquellos que no tienen influencia, que no tienen estatus en nuestra sociedad. El pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo redimido, el linaje escogido, los pacificadores, quienes Dios llama bienaventurados, son llamados para tomar un papel, un rol clave en la ejecución de la misericordia y la justicia de Dios en este mundo. Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta y le dice: y procurad la paz de la ciudad. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, porque en la paz de la ciudad tendréis vosotros paz. Amén. Hay veces que nosotros huimos de la ciudad y estamos buscando algo diferente. Dios dice: no, donde yo os hice transportar, procurar, trabajar. Right? Esa palabra procurar en hebreo no es solamente desear, no es solamente buscar a ver si por casualidad lo encontramos. No, esa palabra quiere decir busquen, trabajen. Amén, por la paz de la ciudad. Pero también dice: y oren por ella. So, hay oración, pero hay también acción. Hay veces que queremos oración y no tomar acción. Amén. Pero no, Dios nos pide, si estamos orando por la justicia de Dios, por la paz de nuestra ciudad, de nuestras naciones, amén, Dios pide que también trabajemos por esa paz, que también trabajemos por esa justicia. ¿Qué es lo que puede hacer usted? ¿Qué es lo que podemos hacer yo? ¿Qué podemos hacer como iglesia hoy en día para situaciones donde no hay paz? Amén. Para situaciones de violencia, para situaciones que el abuso que está ocurriendo en contra de las personas indocumentadas en los Estados Unidos, ¿verdad? Personas que
al pobre, que si lo llevan a la corte y no tiene suficiente dinero, se tiene que quedar en la cárcel, aunque sea inocente o culpable. Esa no es la justicia de Dios. Dios le pide a la iglesia que aboguemos y trabajemos en el lado de la justicia. Amén. Cuando a veces desafortunadamente nos hemos encontrado atraídos y llamados por el materialismo, por las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero no podemos dejar que esas cosas nos engañen ni nos desvíen de donde Dios nos está llamando para procurar la paz de la ciudad. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, pero todo aquello en el mundo, amén, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Y esa palabra mundo en el original, en el griego, es la palabra cosmos, que también se puede interpretar como sistemas. Amén. So, si leemos ese versículo otra vez, dice, no améis al mundo, no améis al sistema, ni las cosas del sistema, porque todo el sistema, el orgullo, la lujuria de la carne, el deseo de la carne, ¿verdad? El deseo de los ojos y el orgullo de la vida, ¿verdad? El orgullo de la vida es qué es lo que tengo, cuántos títulos tengo, cuántas propiedades tengo, qué carro manejo, cómo me visto, ¿verdad? Todas esas cosas, dice la palabra, no proviene del Padre, sino de los sistemas de este mundo. Amén. Pues tenemos que confrontar esta realidad y analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Vivimos en un país donde lo que se promueve es el materialismo, el poseer, ¿verdad? Tener más ropa de lo que necesitamos. Tener cosas en la casa que nunca vamos a usar o maybe la usamos por una semana, un mes y de ahí los desechamos, ¿verdad? Materialismo, el poseer, tener lo más nuevo, ¿verdad? El individualismo es otro ídolo de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es mi ambición? Y usamos a personas y desechamos personas, lo echamos por el lado, ¿verdad? Cuando no tienen un lugar en nuestra agenda para nuestra vida. Y aunque la Biblia nos llama, ¿verdad? Tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero no al costo, ¿verdad? De usar a otras personas, ¿verdad? Y de buscar solamente lo de nosotros. Y también el poder, la idolatría, ¿verdad? De nuestra sociedad, del poder económico, poder militar, ¿verdad? Que sea con el uso de dinero o con uso de armas, ¿verdad? Como una nación nos atrevemos para imponer nuestra voluntad en todo el mundo, no importa el sufrimiento que ocurra. Y Dios le dice a la iglesia, yo estoy en el lado de aquellos que no tienen la influencia y el poder. Amén. El problema de un cristianismo que se enfoca solamente en el yo, ¿verdad? Porque estos valores del mundo a veces lo traemos a la iglesia. Y cuando llegamos a conocer a Cristo, venimos con una mentalidad de solamente el yo. ¿Qué Dios va a hacer para mí? Yo quiero orar para que Dios me bendiga a mí. Yo quiero ayunar para que Dios haga por mí. Y déjeme asegurarle, Dios quiere hacer por usted. Pero la manera que vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros no es simplemente pidiéndole a Dios que responda o que cumpla con cada petición que nosotros tenemos. Porque Dios sabe lo que es dañino, lo que es mejor para nosotros. Amén. Paradójicamente, lo que la Escritura nos enseña es que la mejor manera que yo voy a vivir una buena vida no es buscando lo que yo quiero, sino es buscando lo mejor para el necesitado, buscando lo mejor para mi prójimo. Amén.
Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Mire cómo habla de nuestra época y la confusión en el mismo cristianismo y este evangelio que se llama de prosperidad que se predica por ahí, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con personas que le han dado lenguaje cristiano al materialismo de este mundo, a la mundanalidad, ¿verdad? Dice Timoteo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los días posteriores vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Amén. Hoy en día hay muchas personas predicando un evangelio que tiene una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A ellos evita. Amén. Pues cuando usted vea uno de estos ministros que se pasan promoviendo a ellos mismos, buscando las ofrendas, pero creyéndose superior a otro, echando de menos al pobre, al menesteroso, amén. Esos no son ministros de Dios, amén, que buscan el materialismo, están buscando enriquecerse al costo de las congregaciones. Hermano, no se deje usar ni manipular por estos falsos ministros. Amén. Si no rechacemos todo lo que va en contra la escritura y la justicia y la misericordia de Dios. La justicia y la misericordia de Dios no son opcionales para el creyente, sino que están profundamente arraigadas en el carácter de Dios. Y que como creyentes estamos llamados a imitar el carácter de Dios. Dios ha provisto las prácticas, las disciplinas espirituales para que podamos crecer en nuestra imitación de Dios, en nuestra imitación de Cristo. Amén. Debido a que la justicia y la misericordia son fundamentales para el carácter de Dios, vamos a ver ahora cómo es que la justicia y la misericordia también son fundamentales para las prácticas espirituales. La práctica espiritual de la oración. Amén. Salmo 122, versículo 6 dice, orad por la paz de Jerusalén. Amén. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura, verdad? Orar por la paz de Jerusalén. En nuestra oración debe de haber ese anhelo para la paz. Aquí este versículo habla específicamente de Jerusalén, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice que debemos de orar por todos los gobernadores y líderes, por toda autoridad, ¿verdad? Dios no solamente le interesa que oremos por Jerusalén, sino Dios le interesó también que Jonás vaya a Nínive y que ore por Nínive y que presente el evangelio a Nínive. Y estos eran los enemigos de Dios. Hoy en día algo muy problemático está ocurriendo en la iglesia, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos decidido que ciertos países son enemigos de la nación de Israel, ¿verdad? Los tratamos como que Dios no está interesado en ellos. Dios gime por estos países, ¿verdad? La petición de Dios para su iglesia es giman por esos países, oren por esos países también. No importa cuál sea el nombre de ese país, ¿verdad? Desafortunadamente hemos caído en trampas de gobiernos y en trampas de ejércitos y de política, ¿verdad? Y hemos seguido el patrón de la política y de los ejércitos en vez de seguir el patrón que Dios pide de nosotros. Que oremos, sí, por Jerusalén, pero que oremos por todas las naciones. Amén. Para que Dios, para que lleguen al conocimiento de Dios.
Amén. Jeremías 29:7, como leímos ya, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar a Dios por ella. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, que nuestras congregaciones, que nosotros individualmente oramos por nuestro vecindario? ¿Será posible que estamos muy enfocados en irnos a otro lugar, en vivir en otro sitio, en un mejor vecindario, etcétera, etcétera, que dejamos de orar por aquel lugar donde Dios nos ha traído y donde Dios nos ha puesto, sea por largo plazo o sea solamente por un tiempo? Mateo 29, cuando Jesús le está enseñando a los discípulos cómo orar el Padre Nuestro, ¿verdad? Él dice, sea hecha, dice el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué tiene que ver esto con la justicia y la misericordia? Bueno, en el cielo, en el reino venidero, amén, en el reino de Dios, la justicia y la misericordia es que una parte integral del reino de Dios. Y si en el cielo hay justicia y si en el cielo hay misericordia y Dios pide que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, eso quiere decir que Dios pide que oremos, que su justicia, que su misericordia que existe en el cielo sea una realidad también en la tierra. Esto es la oración, la justicia y la misericordia. ¿Qué diremos entonces de la práctica, la disciplina espiritual del ayuno y la misericordia y justicia de Dios? Isaías capítulo 58 habla del ayuno verdadero. Y he oído este capítulo ser predicado y enseñado muchas veces. Desafortunadamente es rara la vez que no brincamos y hablamos de este capítulo en un aspecto simbólico, metafórico, ¿verdad? Y no miramos lo que el capítulo está diciendo directamente. Está hablando de qué es el ayuno verdadero, ¿verdad? Y le dice Jehová por medio del profeta Isaías a su pueblo: yo no necesito sus sacrificios. Yo no necesito que aguanten hambre. Yo no necesito que se vistan de cilicio. Yo no necesito nada de esto. Mira lo que dice comenzando en versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las cadenas de maldad, que suelten las coyunturas del yugo y que dejen ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuándo fue la última vez que cuando ayunamos, que pensamos como parte de mi ayuno, yo voy a darle de comer al hambriento, voy a darle de beber al sediento? Amén. Esto es lo que Dios dice que es el verdadero ayuno. Sigue el pasaje, el capítulo, versículo 8. Entonces, cuando hagamos estas cosas, ¿verdad? Dice, entonces brotará tu luz como en alba. Pues es condicional. Nuestra luz no siempre va a brotar, ¿verdad? Si en estos días que hemos estado pasando por esta crisis, con esta pandemia, ¿verdad? Si la iglesia no ha demostrado, amén, no ha demostrado en una manera tangible el amor de Dios para tanta gente necesitada, entonces nuestra luz no ha brotado en estos tiempos. La bendición es que todavía no es muy tarde, ¿verdad?
Si en su iglesia no han repartido comida, no han hecho diferentes cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Todavía hay tiempo para que la iglesia pueda declarar el amor de Dios en el vecindario. Amén. Si usted que está oyendo esta transmisión todavía pudiendo hacerlo, entendemos que hay personas que no lo pueden hacer por diferentes razones, pero pudiendo hacerlo, si usted todavía no ha ido a una iglesia, si usted es parte del Tabernáculo Cristiano de Park Slope y no ha ayudado en repartir la comida, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de una manera segura, que usted no se va a contaminar con el virus, ¿verdad? Pero busque la manera, ¿qué puede hacer que puede ser de bendición a otros? Cuando lo hacemos, entonces dice versículo 8, entonces brotará tu luz como el alma y tu sanidad vendrá rápidamente. E irá tu justicia delante de ti. ¿Cuántos queremos tener esa reputación que donde quiera que nosotros andamos, donde vamos a ir ya se conoce, esta es una persona hecha y derecha, una persona de justicia, ¿verdad? Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por delante es esa reputación de justicia, esa reputación de misericordia, esa reputación de ser una buena persona, ¿verdad? Y cuando nos vayamos, ¿qué es lo que dejamos? La gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ser aquellas personas que donde quiera que vamos, amén? Cuando quiera que vamos, la persona no está, ay, ya viene esta persona, siempre viene con cuentos, siempre viene con quejas, siempre viene con... No. Queremos ser aquellas personas que dicen, a mí me gusta estar con esa persona, a mí me gusta hablar con él, con ella, porque ellos siempre levantan mi espíritu. Amén. Es el tipo de persona, esa es la reputación que nosotros vamos a querer. No por nosotros mismos, pero ¿por qué? Porque eso va a glorificar el nombre de Dios. Y dice versículo 9, otra vez un versículo condicional. Todo esto depende en ¿cómo hacemos el ayuno? Si lo hacemos como Dios pide, entonces dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. A veces oramos y no oímos que Dios nos responde. Será que nosotros estamos viviendo una vida desinteresada del necesitado, indiferente al extranjero. Amén. Si esa es nuestra vida, lo que dice la palabra aquí, Dios no nos va a oír. Amén. Pero cuando nos interesamos en el hambriento, en el sediento, en la persona que no tiene dónde vivir, amén, en el extranjero, las personas en las cárceles, ¿verdad? Cuando nos interesamos en ellas, dice la palabra, te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar maldad. Amén. Y si repartes tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz. Amén. Estamos viviendo en un tiempo con esta pandemia, ¿verdad? De tinieblas. Pero dice la palabra, si repartimos el pan, amén. Si repartimos el pan y saciamos al alma afligida, hay muchas almas afligidas hoy en día. Usted posiblemente diría, pastor, pero mi alma también la siento afligida. Yo le prometo en el nombre de Cristo que usted se hace disponible, amén, para dar a otros. Dios va a comenzar a ministrar a ese sentir de aflicción. Amén. Si repartes su pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz. Queremos que nuestra luz brote. Es fácil dejar la luz brotar cuando es de día, ¿verdad? Pero qué bonito es que aún en medio de la oscuridad, nuestra luz puede brotar. Aleluya. Vamos a mover hacia la próxima práctica espiritual, la adoración. ¿Cuánto nos encanta adorar? Amén. Cantar, maybe nuestra música en la casa, con nuestros hermanos en la iglesia, cuando lo hemos
podido hacer, ¿verdad? Amén. La adoración es una práctica espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver la adoración con la misericordia y la justicia de Dios? Mire lo que dice Amós capítulo 6, versículo 12, 15 y 23. Versículo 12 dice, porque yo sé, Dios hablando al pueblo de Israel por el profeta Amós, porque yo sé cuán numerosas son vuestras rebeliones y cuán grandes son vuestros pecados. Sé que oprimís al justo y que exigen soborno y que en las cortes hacen perder la causa de los pobres. ¿No es este un tiempo que vivimos, un tiempo tal como este, donde es difícil, es genuinamente difícil para el pobre conseguir justicia en las cortes? Ahora, si uno ve en la ciudad de Nueva York, el aproximadamente 30-40% de las personas en cárceles no están ahí porque son culpables de nada. Están ahí porque están esperando el día de juicio y no pueden pagar para salir mientras llega ese día. Eso es una injusticia al pobre, ¿verdad? Dios mira esto. Dios no es ignorante a esto. Y Dios dice que quiere que su pueblo alce su voz en contra de estas injusticias. El versículo 15 dice, aborrecer el mal y amar el bien, y restablecer la justicia en las cortes. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces mira lo que dice versículo 23. Aleja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las solemnias, la música solemne de tus instrumentos. Pero deja la justicia correr como un río, y la justicia como un arroyo que nunca falta. Amén. Eso es lo que nosotros le pedimos a Dios hoy, ¿verdad? Que lo que Dios está diciendo, no quiero oír su adoración bulliciosa, ni tampoco su adoración solemne. A veces nos gusta la bulla en la adoración, otras veces nos gusta callado. Dios dice, yo no quiero ninguna de esas cosas. Antes de adorarme, ¿verdad? Lo que dice Dios es, antes de adorarme, establezcan la justicia. Dejen que la justicia fluya como un río y que corra como aquella corriente. Amén. Entonces Dios va a oír nuestra adoración. Ahora, con eso cerramos. Hemos visto cómo Dios pide que dentro de nuestras prácticas espirituales, ¿verdad? Que dentro de esas prácticas haya una conciencia, una concientización de la justicia y la misericordia de Dios. El buscar a Dios es inseparable de amar. El amar a Dios, es inseparable de amar a nuestro prójimo. Dice el apóstol Juan, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios quien no ha visto si no ama a su hermano quien lo puede ver? Amén. Lo que Dios pide de nosotros, amén, es algo no muy complicado, pero no muy fácil de hacer. Pero lo podemos hacer por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si queremos entrar al reino de Dios, no podemos ignorar la justicia y la misericordia de Dios.
para el necesitado, para el desamparado. Mateo capítulo 25, un pasaje que lo conocemos muy bien. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciba su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa, me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y déjeme ser claro, esto no es usando lenguaje metafórico o simbólico, ¿verdad? A veces leemos esto y lo espiritualizamos. Amén. La palabra literalmente, Cristo nos está llamando a servir al hambriento, al sediento, al extranjero, al encarcelado, ¿verdad? Dice versículos 37, y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento, te dimos de beber, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El rey les respondió: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos pequeñitos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. Y ese es la calificación para entrar al reino de los cielos. No porque las obras nos salvan. No es que damos de comer al hambriento para ganar favor de Dios, ni nada que se parezca, porque somos salvos por gracia, por la fe que Dios nos ha dado en su misericordia. Amén. Esa es la base de nuestra salvación. Pero cuando somos salvos, cuando verdaderamente hemos conocido a Cristo, amén, y no hemos permitido que los sistemas de este mundo nos engañen, va a salir de nosotros ese fruto. Va a salir de nosotros ese deseo. Amén. No permitamos que aceptemos un evangelio que habla de otra cosa. Cualquier otra cosa es un engaño. Amén. Podemos tener todos los recursos para hacer todo lo que queramos hacer. Y si nuestra vida está siendo dirigida por el egoísmo, por el materialismo, amén, jamás vamos a traer la gloria a Dios que su pueblo está llamado a traer. La palabra de Dios en Efesios 2 dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros hiciésemos, no porque esas obras nos salvan, pero ¿por qué? Porque esas obras le demuestran al mundo la gracia de Dios. ¿Quiere ser parte de esa agenda? Amén. ¿Quiere recobrar esa visión para lo que Dios pide de su pueblo? Vamos a orar en este momento. Amén. Primeramente, déjeme orar. Si usted nunca ha conocido a ese Dios de misericordia, a ese Dios de justicia, Dios está aquí. Y Dios quiere entrar a su corazón y depositar esa misericordia, depositar esa justicia en usted. No espere otro momento. Amén. Si dice espero para después o espero para mañana, el enemigo, le aseguro, va a tener algo para parar de hacerlo. Reciba a Cristo en este momento. Responda a esta invitación. Dios lo invita a usted en su justicia y su misericordia. Dios lo invita para ser parte del reino de Dios y traer esa justicia, esa misericordia que usted va a recibir, llevársela a otros. Oremos ahora. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, y te pido por cada persona que está al alcance de mi voz, que dice en este momento: Señor, yo quiero recibir tu misericordia, yo quiero recibir tu justicia, oh Dios. Recíbelos en este momento en ese reino eterno tuyo, oh Dios. Llénalos de tu espíritu en este momento. Perdónalos de sus pecados, oh Dios, aleluya. Y ayúdalos a vivir una vida grata para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, ha recibido a Cristo como su Salvador,
O si usted ya conoce a Cristo pero tiene otra petición, necesita hablar con alguien, amén, llame a los números telefónicos que van a aparecer ahora en un momento y va a haber alguien ahí esperándole, preparado para orar con usted, para escuchar lo que necesite compartir, ¿verdad? Con un oído de amor, de ternura, van a estar ahí para ayudarles y también en los próximos pasos que necesita para seguir creciendo en Cristo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que te hayas gozado adorando a Dios con nosotros. Si necesitas oración, puedes llamar a los números en la pantalla. Al final, queremos orar por usted y con usted. Conéctese con nosotros durante la semana en el internet o en nuestra plataforma social. Dios te bendiga.